Ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Un momentito, por favor. Parece que hay un problema técnico, pero en aras de respeto a la transparencia y a la hora, vamos a saltarnos a la presentación. Soy Juan Antonio Paredes, tecnólogo médico, del área de laboratorio clínico de anatomía patológica, especialista en hemoterapia y banco de sangre. Laboro en el Hospital Rebagliati, en el Banco de Sangre Hospital Rebagliati, y quiero compartir con ustedes este webinar introductorio a lo que podría ser para ustedes una invitación a que sigan la especialidad de terapia y banco de sangre. Todos sabemos que la función que tiene el banco de sangre en un hospital, no vamos a hablar de eso, pero sí vamos a hablar de algo muy importante que le dio vida al banco de sangre, los grupos sanguíneos, algo tan básico, tan inherente a la medicina transfusional, pero que es necesario revisarlo, sobre todo en la actualidad, que es un área muy dinámica. A modo de interacción con ustedes, ¿alguien podría mencionar o compartir
sobre cómo se iniciaron los grupos sanguíneos en la medicina transfusional, cuál fue su inicio, quién lo promovió. ¿Alguien de ustedes podría? ¿Recuerdan lo que estudiamos en el pregrado? A ver, vamos a comparar. Muy bien, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Sí, profesora. Bien, entonces vamos a ya dar inicio al webinar. Voy a presentar al ponente. Este webinar está dirigido a tecnólogos médicos que estén interesados en llevar la especialidad de banco de sangre. ¿Sí? Estamos por iniciar en el mes de mayo, así que esta es una introducción de un tema bastante interesante que queremos presentarles a cargo del magíster José Antonio Paredes Arrasque. Voy a hacer una breve presentación de nuestro ponente. Es magíster en microbiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en tecnología médica, laboratorio clínico de anatomía patológica, 27 años de labor asistencial en el Banco de Sangre del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, con 33 años de labor docente universitario, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, responsable de cátedra de inmunohematología y banco de sangre del Departamento Académico de Tecnología Médica. También exdirector de la Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica de la Universidad San Marcos. También asesor científico del IMTEC, Instituto de Hemaféresis y Terapéutica Celular, y pionero en procedimientos de aféresis en el Hospital Rebagliati. Ok, entonces vamos a darle pase a nuestro ponente. Ya puede empezar. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Valenzuela. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, se visualiza. Ok, gracias. Entonces vamos a hablar sobre, como les decía, algo tan básico que es en el banco de sangre, lo que son los grupos sanguíneos, y a ver hasta dónde es que hemos llegado y la trascendencia que esto tiene, ¿no? Entonces, ¿qué hace que la transfusión de sangre sea segura? Recordemos esta figura que probablemente ustedes ya la han visto muchas veces, un dibujo, no es una fotografía, es un dibujo de lo que en algún momento era una transfusión en el siglo XIX. El siglo XIX era un acto heroico, el hecho de transfundirle sangre de una persona a otra. Recordemos que la historia nos cuenta que inicialmente se hizo de animal a hombre y luego de la persona. Era con el ánimo de mejorar las condiciones de salud que tenía. Pero esto era un acto heroico porque había 50% de posibilidades, ¿no? O el paciente se recuperaba o se moría. Entonces era un caso extremo el hecho de transfundirle porque era ambiguo, era incierto lo que podía pasar, no había cómo buscar una seguridad y quedaba en esa situación. Incluso cuenta la historia de que en el caso de Perú hay el antecedente de que a Daniel Alcides Carrión, cuando se inoculó la verruga peruana y demostró que era una unidad entre la fiebre de Herodia, pensaban que era una enfermedad diferente a la verruga peruana, él estuvo mal hospitalizado en la clínica Mesón de Santé y estuvo mal, estuvo anémico. Y cuenta la historia médica de Carrión que hicieron una junta médica el 4 de octubre, recordemos que Carrión murió el 5 de octubre. El 4 de octubre hicieron una junta médica en la cual decidieron practicarle una operación. La operación era transfundirle sangre. Miren a qué extremo llegaba esa situación de decidirlo en junta médica, si es que podía realizar el evento. Era muy inseguro. Entonces, incluso, bueno, esta es una fotografía, cómo era de vena a vena, o sea, se caía la sangre, se obtenía la sangre del donante en un recipiente e inmediatamente se le transfundía a la persona, ¿no? Este es un dibujo en el cual nos representa cómo era, ¿no? O sea, la sangre sale directamente de la vena del donante, cae en un embudo
y con esta manivela se aspiraba y se infundía a la vez al paciente, a la situación que se tenía. Hasta que llegó en 1900, llegó este químico austriaco, Karl Landsteiner, que cambió la situación. Entonces, ¿pero qué cosa fue lo que hizo Landsteiner? Todo el mundo nos va a decir, bueno, Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos. Y efectivamente fue lo que hizo, ¿no? Se descubrió los grupos sanguíneos y ya hizo que la transfusión sea más segura. Ya había la manera como poder hacer que la transfusión sea más segura colocando la sangre entre el mismo grupo. Y aquí tenemos que mencionar un hecho histórico. ¿Qué cosa fue lo que hizo Landsteiner, no? Landsteiner lo que hizo fue, en el laboratorio donde trabajaba, había diferentes personas. Entonces, él lo que hizo fue combinar la sangre de las personas una a una con cada uno, y encontró que existían 3, y levanto la voz, grupos sanguíneos. 3 grupos de personas. O sea, había un grupo de personas que si se mezclaba la sangre entre ellos, no pasaba nada. O sea, que podían ser compatibles. Había un segundo grupo de personas que si se mezclaba la sangre entre ellos, no pasaba nada, o sea, era compatible. Y había un tercer grupo de personas. Entonces, dije, levanto la voz en el término grupo para denotar que justamente ese fue el origen del nombre, ¿no? Hasta ahora se conoce como grupo sanguíneo. O sea, miren qué tanto impactó esa situación, ¿no? Demostrar que había grupos que eran compatibles entre ellos. Él también descubrió de que si se mezclaba la sangre de este grupo 1, porque primero lo llamó con números, con este grupo 2, sí había reacción. O sea, ¿cómo había la reacción? En una aglutinación. Entonces ellos mezclaban la sangre en placa de vidrio, los glóbulos rojos del individuo 1 con el plasma del individuo 2 y viceversa, el plasma del individuo 1 con los glóbulos rojos del individuo 2. Entonces, cuando se hacía eso, entre las personas de este grupo no había reacción. Pero si se mezclaban con los grupos, sí había reacción. Entonces, se hizo más segura porque ya se supo de que para este grupo de personas había que utilizar la sangre de este grupo y viceversa. Así se inició, no le puso nombres, las letras vinieron después, descubrió 3 grupos, recordemos que el 4º grupo fue descubierto un par de años después, o sea, fue a continuación, y ya se le puso las letras como nombre, ¿no? Entonces, eso tenemos que en 1901 fue que Landsteiner publicó esto. Hizo público que existía lo que después se conoció con el nombre de el grupo ABO. Recordemos que, perdón. Sí, bueno. Entonces, recordemos que en 1901 se demostró el primer grupo sanguíneo que después se le llamó como grupo ABO. Y este celeste quiere denotar que la estructura bioquímica del grupo sanguíneo ABO es un carbohidrato. Miren, pasaron 26 años. Durante 26 años no se conoció ningún otro grupo. Entonces, ¿la transfusión era más segura? Sí, era más segura, porque ya no había esas reacciones bruscas, que ahora sabemos que es porque se daban por la presencia de los anticuerpos naturales, regulares de la persona, que en todo caso podría ser un O y tenía anticuerpos contra el A y contra el B, y si se le transfundía sangre que no había sido tipificada como A o B, iba a hemolizar. Entonces, esa era la reacción severa que existía, ¿no? Entonces, recién en el año 1927 se encuentra el segundo grupo. El segundo grupo era el grupo MN. Y este grupo MN es de estructura proteica, es una proteína de un único paso a través de la membrana. Ese mismo año se descubrió el tercer grupo, el grupo P, que también es estructura de carbohidrato. Pasaron 12 años, y en el año 1939 recién se encuentra el cuarto grupo. El cuarto grupo era el grupo RH. Recordemos que la historia del RH se da porque hubo una reacción en una gestante, había dado a luz un sujeto y nació muerto, nació macerado, como descompuesto, porque inútero dentro de la mamá había sido atacado por él. Esta señora estaba anémica,
necesitaba también ponerle sangre, ella era del mismo grupo que su esposo, y le ponen sangre de su esposo. Y lamentablemente hace reacción, o sea, pasó, o sea, siendo del mismo grupo, la madre, la gestante rechaza la sangre de su esposo. Entonces, se vio que estaba ante una cosa nueva, una cosa diferente, que no se había tenido antes, ¿no? La gestante reaccionaba contra algo que tenía los glóbulos rojos del esposo. Entonces la historia del RH cuenta de que se hicieron pruebas y se encontraron que tenían el mismo comportamiento lo que Landsteiner y Wiener habían inoculado en monos Macacus rhesus, y habían inoculado glóbulos rojos humanos y habían tenido un anticuerpo, y este anticuerpo reaccionaba con el 85% de las unidades de sangre que se podían tener, 5% de muestra. Y como este nuevo sistema reaccionaba también con el 85% de las muestras, pensaron que era la misma. Entonces, como ese sistema se había estado estudiando en Macacus, que se pensó que era Macacus rhesus, le puso el RH de rhesus. Y ese fue el cuarto grupo, el grupo, el RH, ¿no? Este era un grupo de estructura proteica, pero de múltiple pasos. El paso es que atraviesa varias veces la membrana, que ancla en esta sección. Entonces, ese es el cuarto grupo de 1939. En 1940 aparece, o sea, se publica la existencia del sistema LW, que es el Landsteiner-Wiener. O sea, se encontró que en realidad no era el mismo que se pensaba, y era un nuevo grupo, era el quinto. 1945, tenemos que aquí hay un gran cambio. Miren, había pasado 44 años y solamente se habían encontrado 5 grupos sanguíneos. ¿Qué sucedió en el año 45? Recordemos que hasta esta situación lo que se hacía era una reacción de aglutinación. O sea, se mezclaba los glóbulos rojos de individuo 1 con plasmas del receptor y viceversa. Por eso se llama prueba cruzada. Se cruzaba el plasma de uno con glóbulo del otro y la siguiente prueba era el glóbulo rojo del primero con plasma del segundo. Entonces, decía un aspa, una X. Por eso quedó con el nombre de prueba cruzada y se menciona hasta ahora que debería cambiarse, porque en realidad no es una prueba cruzada la que hacemos, es una prueba de compatibilidad, pero usos y costumbres hacen que eso quede y cambiarlo hace bastante difícil. Pero bueno, lo que se hacía hasta ese entonces era ese tipo de reacción. En una placa de vidrio se mezclaba los glóbulos rojos del donante con el suero de la persona y se buscaba que haya compatibilidad. En este caso era incompatible y no se podía. Pero ¿qué sucedió en el año 45? Kunz, Roland Kunz, inoculando conejos con plasma humano, llega a obtener el famoso antisuero de Kunz, de color verde, que es característico, que inicialmente era un suero dirigido contra la proteína del plasma, en general, ahora ya se ha modificado en el sentido que está dirigido solamente contra las globulinas, que no es lo mismo, porque las proteínas del plasma hay una variedad de proteínas, dentro de las cuales están las globulinas. Entonces, el suero que utilizamos ahora, en realidad no es el mismo que se utilizó al inicio, pero es más específico, está dirigido solamente contra las globulinas humanas. Entonces, con eso ya se pudo avanzar en el estudio de los famosos anticuerpos que le llamaban incompletos. Le llamaban incompletos porque eran capaces de visualizarse la aglutinación. O sea, podían sensibilizar el glóbulo rojo, pero no se visualizaba la aglutinación. Entonces, con el uso de la tiglobulina humana, el famoso suero de Kunz, ya se podía ver esto. Entonces, es una luz que nos podía dar para mejorar en el estudio de los cuerpos. Y efectivamente, entonces ahí pasamos a hacer lo que se llama con nombre la era serológica, el estudio de los sueros, a partir del año 45. Entonces ahí ya comenzó, en el año 45, apareció el antígeno Lutran, que seguía siendo una proteína de paso único. Después, al poco tiempo, apareció el KEL, que también era una estructura proteica y de paso único. Tenemos también que se pudo demostrar la presencia del antígeno Lewis, y aquí el antígeno Lewis está con una denominación blanca porque nos hace ver que este es un antígeno que se absorbe desde el plasma. O sea, se encuentra sobre la superficie del glóbulo rojo, pero no es que en la genética del glóbulo rojo este lo genere, sino es un antígeno soluble que está en el plasma, y por un mecanismo que se tiene propio también el antígeno secretores, hace que este se incorpore sobre el glóbulo. Entonces es una estructura que es de tipo carbohidrato,
pero que a la vez es absorbido a partir del plasma, el antígeno Lewis. Entonces, a partir del año, entre 1950 y 1960, tenemos que apareció, por ejemplo, el antígeno H, que también era un carbohidrato, el antígeno DAFI, que era una proteína de múltiple paso, el grupo John Kitt, que también era una proteína de múltiple paso. Tenemos otro carbohidrato que era el antígeno globócido, otra proteína de múltiple paso que era el antígeno Diego. Y recordemos también que el antígeno Diego se encontró en una gestante venezolana, perdón, en un niño venezolano que había hecho anticuerpos contra lo que no se conocía. O sea, se tenía ya el conocimiento de todos estos sistemas, pero era un sistema nuevo, un antígeno nuevo que se demostró gracias a la utilización del antisuero de Coombs. Entonces, apareció un nuevo tipo de antígeno, que era el antígeno Cartwright, que estaba unido a las proteínas enlazadas a la glicoporina, el antígeno I, el Indian, que era también de estructura carbohidrato, otra proteína de único paso que era el Gerbich, otra proteína del XG, el Ciana, el Donbrook, el Colton, otra antígeno que era absorbido desde el plasma, que es el Chido Rogers. Recordemos que el Chido Rogers es el que nos da problemas porque tiene que ver con la proteína del complemento. Tenemos otra estructura proteica que es el KN, el Indian, el XK, otra estructura enlazada a la glicoforina es el antígeno Chrome, el JMH, el John Milton Hamilton, el OK, que era también proteína, el múltiple paso del GIL, el RAF, y ahí hay un stop, por llamarlo de una manera, ¿no? O sea, hasta que se encontró el antígeno RAF, hubo un buen tiempo que no se encontraba ningún nuevo. O sea, se pensó que se había llegado a todos. Estamos hablando de más o menos 20 años que no se encontraron ningún otro antígeno nuevo, ¿no? Entonces se pensó que ya se había completado, hasta que llegando al 2009 más o menos se mostró la presencia del sistema RHG, que está relacionado con el RH, pero que forma un sistema nuevo, ¿no? Entonces, hay también algo que destacar, que hay un cambio en el esquema. Recordemos que estamos en el 2010, ya estamos en la época que la biología molecular nos había inundado los laboratorios, los hospitales, y la biología molecular, recordemos que nos da paso a la tecnología molecular. Y insisto en este término, la biología molecular ha sido la base para que se desarrolle la tecnología molecular, que es la que manejamos ahora en los laboratorios. Entonces, gracias a esta tecnología molecular, tenemos las famosas sondas, MOSFET-PROF, los cuales son copias de la estructura de la secuencia nucleotídica del ADN y se mezclan con el extracto de la muestra a estudiar y se colocan en estas laminitas que tienen una serie de pocillos como si fuesen las placas de lisa, pero mucho más en cantidad. Y lo que hacen estos, se acoplan o sea, si encuentran la especificidad, se acoplan y si está presente van a generar una razón de presencia. Entonces, esto es lo que existe actualmente, esto es lo que hace de que se haga el estudio molecular. O sea, ¿cuál es la información genética que tiene el glóbulo rojo? Entonces, a ese nivel se ha llegado. Esto es lo que facilitó de que luego de este silencio, de este vacío que hubo, a partir del 2010 comenzó una carrera loca porque se encontraban cada vez más nuevos sistemas, ¿no? Entonces, esto ya se le conoce como la era molecular. Y en la era molecular, bueno, tenemos de que ya se comenzó a aparecer carbohidrato que es el antígeno FORCE. Tenemos en el 2012, y aquí nos saltamos de 10 en 10, nos saltamos de 2 en 2. Después del 2012 aparece el JR, también tenemos el antígeno LAN, tenemos el BEL,
tenemos el CD59. Y a partir del 2014 el Augustin, 2016, 2018, entre 18 y 16 tenemos el sistema Cano, el sistema CIT, el sistema CTL2, otra estructura proteica, o sea, tenemos dos casi paralelos que se encontraron, fue el antígeno y el antígeno MAM. El año 2022 se encontraron el sistema EPM, el ABCC1. En diciembre del año 22, todo este último sistema conocido, porque estos antígenos en realidad ya existían, ya se hacían, pero no se habían podido clasificar. Esto lo hace la ISBT, la Sociedad Internacional de en inglés. Que tiene un Hay una pequeña falla del ponente. Vamos a esperar unos minutitos, por favor, la disculpa del caso. Parece que está demorando. Mientras el ponente por ahí se pone a solucionar los temas técnicos, vamos a ir avanzando con la presentación de la segunda especialidad. Tengo aquí unos PPTs que les quiero presentar. Yo soy la magíster Stephanie Valenzuela. Soy la coordinadora de las segundas especialidades de la Escuela de Tecnología Médica. ¿Okay? Entonces estamos presentando el día de hoy la segunda especialidad, estamos promocionando la segunda especialidad de hemoterapia y banco de sangre. Primero, bueno, una breve presentación. No sé si muchos de ustedes saben, tienen conocimiento que ya tenemos una alianza también con la Arizona State University, además de otros, como pueden ver. Bien, aquí tenemos al ponente. Ya se está conectando. Voy a dejar compartir para que continúe. No hay problema. Tuve un inconveniente.
Sí, puede Este, pasar. no sé A dónde ver, ya deja de compartir para que Ya. pueda compartir su presentación. vamos a procurar. Me parece que quedamos por acá. ¿Sí? Sí, puede continuar, no hay problema. Gracias, gracias. Bueno, entonces le decía que gracias a la era molecular, a las tecnologías moleculares, al hecho de que ya se haga un estudio del genoma en sí, que se han abierto muchas posibilidades y se han podido encontrar. En la actualidad ya son 44 sistemas. Entonces, el último sistema que se ha incorporado en diciembre de 2022 es el sistema ER, son 44. Entonces, esto es lo que tenemos actualmente en los sistemas de grupos sanguíneos. Es importante que cuando nos referimos a los sistemas, nos aseguremos de ver cuántos sistemas hay. Por ejemplo, en la clase que hemos tenido de banco de sangre en el mes de octubre con mis estudiantes, eran 43. Y antes de comenzar la clase, en la noche anterior, revisamos lo que es las estadísticas del ISBT, porque les comento una anécdota. Yo participé de una maestría internacional muchísimo tiempo cuando recién se comenzó a hacer las maestrías online, y una maestría en hemoterapia y banco de sangre internacional, y la clase de grupo sanguíneo lo hizo un respetadísimo gente, que es muy buen docente, no puedo decir su nombre porque pecaría en mencionarlo, pero él mencionó que en su momento, vamos hablando del año 2004, creo, mencionó que eran 23 sistemas. Y estábamos participando algunos peruanos, y nosotros sabíamos que no eran 23, sino eran 26. ¿No? Uno de los compañeros se comunicó por correo con él, y le dijo: doctor fulano, disculpe, usted mencionó que son 23 y son 26. Dijo: no, que son 23. Dijo: no, que según la ISBT son 26. Entonces él, la excusa que dijo: bueno, pero es que no podemos estar entrando a cada rato a ver esos cambios. Entonces, para mí pasó su vergüenza, porque efectivamente es una maestría internacional que tiene una información desactualizada, bastante embarazoso. Entonces, de ahí en adelante, cada que nos toca hacer la clase de grupos sanguíneos, tenemos que verificar. Entonces, como le digo, el año pasado eran 43 sistemas. Este sistema lo han ya lanzado, lo han comunicado en diciembre de 2020. Entonces, por eso que oficialmente son 44 sistemas los que existen. Cuando ustedes les pregunten, si en el momento le preguntan cuántos sistemas existen, va a ser bien complicado que respondan, porque no sabemos cuál ha sido la fuente que ha consultado la persona, ¿no? Imagínense, si ha consultado la fuente del año 2022 antes de diciembre, pues la respuesta para él va a ser 43, cuando ellos son 44. Pero lo simpático de esto es de que cada vez se está conociendo más. O sea, hasta antes que la ISBT comenzase a trabajar, o sea, hasta antes de la era molecular, estamos hablando del 2000, 2005, 2008, se pensaba que habían 600 antes de grupos sanguíneos. Entonces, la actualidad que tenemos es lo siguiente, ¿no? Existen 384 antígenos. Esta cifra es oficial. 384 antígenos. Los cuales, en sistema de grupo sanguíneo, tenemos 354 antígenos. O sea, de esos 384, hay 354 que ya están reconocidos dentro de los 44 sistemas que... De los 44 sistemas, el último es el ER, total hay 354 antígenos. Entonces, la gran pregunta que hay usted, y entonces, ¿por qué dice que hay 384 que existen? Lo siguiente: existen 30 antígenos que le llaman huérfanos, o sea, que no están ubicados todavía. Se sabe que existen, sí, pero no han podido ser clasificados en algún sistema. Entonces, estos tenemos divididos en series y en colecciones. O sea, existen dos tipos de series. La serie 901 es la serie de alta prevalencia, en la cual hay 3 antígenos todavía que no han podido ser clasificados. Otra de las series es la serie 700, en la cual son antígenos de baja prevalencia, en la cual existen 16 antígenos que todavía no han podido ser clasificados. Por otro lado, tenemos las colecciones. Dentro de las colecciones tenemos 11 antígenos
que pertenecen a las colecciones, o sea que no están todavía identificados. Entonces, sumamos esto acá son los 30, más son los 30 que se mantienen como antígenos huérfanos, que todavía, o sea, todavía no se ha podido terminar su estudio. Entonces, es muy probable que en lo que pase el tiempo, porque eso fue lo que sucedió con esto, ¿no? Por ejemplo, el antígeno, el sistema ER, el sistema 44, ahora está conformado por 5 antígenos de ese sistema. Y esos 5 antígenos estaban colocados acá, dentro de antígenos de baja prevalencia. Entonces, la suma siempre se mantenía, pero esta cantidad de antígenos huérfanos era mayor. Entonces, en su momento, pudo establecer que estos antígenos que estaban en este grupo de baja prevalencia han podido ser incluidos como el antígeno, el sistema 44, y disminuye la cantidad. Entonces, este es el cuadrito de la cantidad de antígenos que existen. Por otro lado, tenemos este otro que es un cuadro interesante que nos presenta los cromosomas que están implicados. De los 46 cromosomas, de 23 pares, tenemos 18 cromosomas que tienen que ver con antígenos, sistemas de grupo. Entonces, son 44 sistemas, 354 antígenos clasificados dentro de los sistemas, son 18 cromosomas conocidos y que contemplan 49 genes. Recordemos que con respecto a los genes, la gran mayoría de los grupos está codificado por un solo gen, pero tenemos un sistema que es clasificado por 3 genes. Por ejemplo, el MN está codificado por 3 genes diferentes. O sea, es el producto del trabajo de 3 genes diferentes. Y hay un grupo de sistemas que es codificado por 2 genes. Por eso que son 49 los genes implicados. Entonces tenemos de que, como le digo, la fotografía final a diciembre de 2022 es 384 antígenos, 354 dentro de los 44 sistemas, 30 antígenos considerados como antígenos huérfanos que están incluidos dentro de series y colecciones, siendo las series de 2 tipos, la serie 901 de alta prevalencia, donde hay 3, y la serie 900 que tiene 16 antígenos, que son los de baja prevalencia. Y las colecciones que tienen un total de 11 antígenos. Bueno, eso sería todo. Espero que haya sido de... Creo que no estoy perdiendo. Muchas No sé gracias. si alguna pregunta, por favor. Trataba de conversar con usted. Sí, claro. A ver, pasemos a ver, un par de preguntas. ¿Alguien desea hacer una pregunta? Para poder, creo que está habilitado el audio, sino para darle pase. Puede levantar su mano o abrir su audio la persona que quiere hacer la pregunta. Bien, entonces pasamos a la ponencia de la segunda especialidad, que es la promoción en sí. Muchísimas gracias, magíster, como usted siempre presto a dar una excelente ponencia. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, entonces, continuando con la promoción de esta especialidad. Entonces, el objetivo de este programa, bueno, va a desarrollar programas de gestión para la donación y promoción de sangre, procedimientos especializados, ¿no?, en hemoterapia, en banco de sangre, de acuerdo a las exigencias, pues, del programa EVAS, ¿no? Para ver la producción, conservación de hemocomponentes obtenidos por donación en todas las variantes que cubren las distintas necesidades transfusionales de pacientes y determinación del grado de compatibilidad, ¿ya?, que exige la pareja, receptor, donador, en el proceso de trasplante de órganos también y de progenitores hematopoyéticos. Entonces, todo eso es lo que abarca este interesante programa de banco de sangre. Ya, como ya sabemos, está dirigido solamente a profesionales tecnólogos médicos en laboratorio clínico y anatomía patológica. Este es el plan de estudios. Como pueden apreciar, está conformado por 3 ciclos. La duración total es de 12 meses.
En el primer ciclo tenemos didáctica, salud pública, gestión administrativa de la unidad de hemoterapia y banco de sangre, especialización 1. En el segundo ciclo está el curso Laboratorio Basado en la Evidencia, que es un curso también dirigido a la parte de tesis. Está histocompatibilidad y trasplante, producción de hemocomponentes y criopreservación, que es justamente el curso que dicta el docente que acaba de exponer. Luego está la especialización 2. En el tercer ciclo ya tenemos, miren, el curso de la parte final de la tesis, que es el diseño de trabajo académico, que es el objetivo de este programa, es que ustedes no solamente salgan terminando o aprobando todos los cursos, sino también ya tengan una tesis, un proyecto ya preparado, ya listo para sustentar y así puedan titularse, ¿no? El objetivo también es que se titulen, no solamente quede en haber aprobado los cursos, ¿no? Esta es la plana docente que estamos presentando para esta especialidad. Como pueden apreciar, es una excelente plana. Muchos de ustedes ya han oído, ya los conocen tal vez a estos excelentes docentes, ¿no? Entre ellos el magíster Paredes que acaba de exponer. ¿Ok? Y bueno, una vez culminado el programa, una vez aprobado, una vez sustentado, van a obtener el título, ¿no? De especialistas en hemoterapia y banco de sangre. Nosotros vamos a abrir un grupo el día 6 de mayo. ¿Ya? Los horarios, como pueden apreciar, en los sábados y domingos. Los sábados es que se lleva el curso de especialización. Este curso se lleva de forma presencial. Los licenciados se dirigen a realizar sus prácticas en diferentes instituciones hospitalarias, ¿ya? Y los días domingos es netamente virtual. Entonces, está conformado de esta manera, ¿no? Cursos modulares y cursos que duran los 4 meses del ciclo. La duración, como mencioné, es 12 meses, 3 ciclos, y la modalidad es semipresencial. Ahora, en cuanto a la inversión, les va a hablar la señorita Milagros. Buenas noches con todos los presentes. Muchas gracias, Stephanie. Bien, mi nombre es Milagros Marchán, asesora comercial de la segunda especialidad en hemoterapia y banco de sangre. Retomando el tema, la especialidad, nos encontramos actualmente en convocatoria de admisión para iniciar clases el 6 de mayo. La misma tiene un costo de inscripción de 300 soles, 3 matrículas de 300, es una matrícula por cada inicio de ciclo, cada 4 meses aproximadamente, y 12 cuotas mensuales de 750 cada cuota, 4 cuotas por ciclo. Sin embargo, me complace informarles que tenemos un convenio con el Colegio Tecnólogo Médico del Perú, el cual beneficia a todos sus agremiados con una tarifa preferencial del 15% de descuento, que aplica a las 12 cuotas mensuales de la especialidad de 750, quedando las cuotas mensuales en 638 soles. Requisitos para poder formar parte del programa. En primer lugar, recordar que esta es una segunda especialidad dirigida únicamente a licenciados en tecnología médica en el área de laboratorio clínico y anatomía patológica. Luego, deben contar con el grado registrado en SUNEDU, les pedimos copia de DNI, habilidad del colegio profesional vigente, copia de resolución de serums. Aquellos que no cuenten con este requisito pueden presentar una constancia de trabajo que acredite mínimo 1 año de experiencia laboral. Certificados de salud del MINSA, físico y mental, una solicitud de admisión debidamente llenada y firmada, que nosotros les brindamos el formato para que puedan completar este documento. Constancia de pago de la inscripción de 300 soles, que es el primer pago a realizar, y una fotografía tamaño carnet. Con estos requisitos procedemos a registrarlos e inscribirlos, y seguido pasarán una entrevista de admisión telefónica para poder ser admitidos en el programa y finalmente culminar con el trámite de matrícula. Bien, los invitamos a todos ustedes, estimados licenciados, a formar parte de este programa de estudios. Contamos aún con cupos disponibles. Agradeceré que pasen mis teléfonos, mi dato de contacto, por favor, la siguiente PPT, para que puedan comunicarse conmigo y que con mucho gusto estaré atendiendo a cada una de sus consultas. Bien, muchas gracias con todos. Muy buenas noches. Bien,
Vamos a colocar el contacto y por favor vamos a compartir el link. Voy a compartir el link en el chat para que puedan llenar los datos para que le puedan brindar la constancia de haber participado de este webinar. ¿Ok? Unos minutos. Voy a compartirlo en el chat. Por favor, todos llenar este formulario. Ahí está. Para que les puedan brindar su constancia y así podamos tener sus datos. Sí, por favor, repito, por favor no se no se olviden de llenar el Google Form para poder tener sus datos y les puedan enviar su constancia de participación. El link está en el chat. Bien, muy agradecidos por su gentil participación, por estos minutos que se han tomado para poder escucharnos. Esperamos contar con ustedes para esta segunda especialidad. Recuerden que iniciamos el 6 de mayo y se pueden contactar con la señorita Milagros al contacto que se presentó. ¿Ok? Con ello damos por finalizado el webinar el día de hoy. Muchas gracias.